En lo profundo de la selva amazónica, donde los ríos serpentean como venas de un gigante dormido y la humedad impregna cada respiro, existía un mundo radicalmente distinto al que conocemos. Para estas comunidades, la intimidad no era un tabú ni un asunto privado, sino el corazón de la vida cotidiana. No se trataba únicamente de placer, era energía, vitalidad e incluso supervivencia. Los hombres amazónicos, conocidos por su fuerza y destreza en la pesca, competían entre ellos para conquistar a las mujeres más deseadas. Pero no usaban dinero ni riquezas materiales. El verdadero símbolo de valor eran los peces. Quien lograba atrapar más, quien ofrecía mayor abundancia, tenía mayores oportunidades de atraer a una pareja. La pesca era la moneda del amor y cada captura llevaba consigo un significado social y erótico. Como en otras culturas, la sexualidad estaba profundamente presente en mitos, rituales y costumbres. Pero aquí adquiría matices únicos. El deseo se entendía como una fuerza natural, comparable a la lluvia o al fuego. Era inevitable y poderoso. Sin embargo, no todo estaba permitido, las relaciones con personas del mismo sexo eran vistas con recelo, los encuentros con extranjeros estaban prohibidos, y la idea del incesto estaba rodeada de tabúes. Aún así, la vida íntima no dejaba de ser diversa, con prácticas que sorprendieron a los antropólogos, desde ritos de inversión de roles, donde los hombres realizaban labores domésticas y las mujeres cuidaban a los niños, hasta relatos mitológicos de uniones con plantas o animales, cargados de simbolismo espiritual. Durante el ciclo menstrual, la organización social se transformaba, emergía un sistema de liderazgo femenino. Este detalle contrastaba con las estructuras patriarcales de muchas otras civilizaciones. La tensión entre hombres y mujeres era constante, abundaban las bromas crueles, las críticas y los gestos de antagonismo. Sin embargo, esa fricción no impedía que coexistieran y colaboraran en las labores diarias. La vida era dura y el trabajo compartido era indispensable. El amor romántico, en cambio, se miraba con desconfianza. Una pareja que mostraba excesiva cercanía era objeto de burlas. Solo los recién casados gozaban de un margen de ternura, aunque esta libertad solía desaparecer con el tiempo. Según las leyendas, pensar demasiado en la esposa podía atraer desgracias, jaguares, serpientes o espíritus malignos. El equilibrio debía mantenerse y el exceso de pasión era considerado peligroso. Los jóvenes solteros atravesaban periodos de aislamiento y abstinencia. Estas etapas servían como ritos de madurez. Al final de esa reclusión, podían caer en tentaciones secretas, si eran descubiertos, el padre los conducía a la vida pública, señalando que ya estaban listos para asumir responsabilidades de adulto. Desde ese momento, comenzaban a cortejar, entregando obsequios de pescado a las muchachas. El cortejo previo al matrimonio era visto como algo natural, aunque el embarazo antes de casarse era motivo de burla y condena social. Las mujeres solían casarse al llegar a la adolescencia. Las relaciones extramatrimoniales no eran raras, pero sí estaban rodeadas de mitos de advertencia. Historias de amantes castigados con mutilaciones, golpes o incluso la unión eterna durante el acto servían como recordatorios de que la libertad tenía límites. La infidelidad no se castigaba por celos personales, sino por temor a alterar el equilibrio espiritual de la comunidad. Los lugares preferidos para los encuentros eran rincones apartados junto al río o en la espesura de la selva. A menudo se optaba por posiciones sentadas para evitar picaduras de insectos. En ocasiones, cuando no había suficiente privacidad, las hamacas servían como escenario, aunque fueran incómodas. En los relatos mitológicos, aparecía con frecuencia la figura de la serpiente, símbolo de deseo prohibido y ansiedad frente a lo desconocido. Uno de los aspectos más sorprendentes de estas culturas era la paternidad múltiple. A diferencia de la visión occidental, donde un hijo pertenece a un solo padre, en la Amazonía se creía que cada hombre que mantenía intimidad con una mujer contribuía con una parte de su esencia al futuro niño. Por eso, un niño podía tener varios padres reconocidos, y lejos de generar conflicto, era motivo de orgullo. Este sistema estaba extendido en gran parte de la región. Investigaciones modernas revelan que al menos un 40% de las comunidades amazónicas lo practicaban abiertamente y que el número real pudo alcanzar el 70%. Para los habitantes de la selva, un solo padre era demasiado poco. La vida era frágil, la muerte podía llegar en cualquier momento. Pero con varios padres, la supervivencia del niño quedaba asegurada. Los beneficios eran claros, si uno de los padres moría en guerra, accidente o enfermedad, los otros asumían el rol sin cuestionarlo. Los niños crecían rodeados de apoyo, regalos y cuidados. Las madres, a su vez, contaban con una red de seguridad. Nunca estaban solas. Y los hombres encontraban en esta práctica un motivo para crear alianzas. Compartir la paternidad unía más que cualquier promesa.
La infancia en este contexto era radicalmente distinta. Un niño recibía consejos de muchos hombres, aprendía habilidades variadas y se sentía parte de una red amplia. No había soledad, no había orfandad. La selva podía ser dura, pero la comunidad entera se convertía en familia. Para los hombres, ser padre secundario no era un insulto. Al contrario, significaba prestigio. Les daba la oportunidad de dejar huella en más de un niño, de transmitir su esencia en diferentes descendencias. La concepción era vista como un proceso acumulativo, cada encuentro aportaba fuerza, agilidad o sabiduría. Así, un solo hijo podía heredar cualidades de múltiples figuras masculinas. Las uniones matrimoniales seguían una dinámica peculiar. Al inicio, los recién casados eran inseparables y el pueblo entero los observaba con curiosidad y burla. Pero esa intensidad debía apagarse con el tiempo, porque demasiado amor era considerado un desequilibrio. La posesión exclusiva no era vista como virtud, sino como riesgo. El hombre celoso era ridiculizado. El que compartía, en cambio, era respetado. La mitología reforzaba estas ideas. Se contaban historias de espíritus que castigaban a quienes intentaban monopolizar el amor. El jaguar era el amante secreto que acechaba en la selva, la serpiente, el símbolo del deseo descontrolado. Los dioses aprobaban la generosidad y castigaban la avaricia. Para los europeos que llegaron siglos después, estas costumbres eran escandalosas. En su mirada, la fidelidad era el fundamento de la civilización. Encontrar un sistema donde la paternidad era compartida y el amor no era posesivo los llevó a catalogar a estas tribus como salvajes. Pero los estudios actuales muestran que la verdad era distinta, este modelo no era debilidad, sino fortaleza. En un mundo marcado por la guerra, el hambre y la enfermedad, un sistema de un solo padre resultaba demasiado frágil. Los amazónicos habían encontrado una estrategia ingeniosa: repartir la responsabilidad, multiplicar la protección y fortalecer la comunidad. La paternidad múltiple no solo aseguraba la supervivencia biológica, sino también la unión social. Cada hombre que compartía la crianza de un niño reforzaba un vínculo con otros hombres. Era una manera de sellar pactos, de consolidar amistades y de crear redes de apoyo que iban más allá del deseo. Para las mujeres, significaba estabilidad. Sabían que sus hijos nunca quedarían abandonados. Para los niños, representaba amor, seguridad y una infancia rodeada de afecto colectivo. Y para los hombres, era una oportunidad de ampliar su influencia, de tejer alianzas duraderas y de compartir responsabilidades. Hoy, al observar estas costumbres con ojos modernos, podemos sentir sorpresa o incredulidad. Pero para las tribus amazónicas, era simple sabiduría. Una manera de sobrevivir en un entorno hostil, de garantizar que cada vida tuviera valor y que ningún niño quedara solo. La verdadera lección de la Amazonía no está en sus ritos extraños ni en sus mitos salvajes, sino en la fuerza de la comunidad. Entendieron que el amor no se trata de posesión, sino de unión. Que la paternidad no se mide en exclusividad, sino en responsabilidad compartida. Y que, al final, la libertad y la solidaridad son las raíces más profundas de cualquier civilización.